Bueno, continuamos con nuestra unidad didáctica de sistemas de ecuaciones lineales. En el primer vídeo lo que hicimos fue recordar una serie de conceptos teóricos. Así que hoy ya vamos con cosas más prácticas e interesantes y empezamos por algo que visteis el curso anterior, que es aplicar el método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Recordad que sistemas de ecuaciones lineales eran aquellos en los que las incógnitas eran de primer grado. Bueno, pues comenzamos explicando este conocido método. Bueno, lo que hacemos al aplicar el método de Gauss, igual que aplicamos este método para calcular el rango, por ejemplo, de las matrices, es transformar este sistema en otro equivalente escalonado. Recordad que un sistema equivalente era aquel que tenía distinta forma, es decir, distintos números, pero que sus soluciones eran las mismas. ¿De acuerdo? Y escalonado, si recordáis de las matrices, y en este caso de los sistemas, lo que haremos es que en la última matriz, perdón, en la última fila tengamos solo una incógnita, en la penúltima tendremos dos incógnitas, en la antepenúltima tres incógnitas y así sucesivamente. Para ello, lo que haremos es, en el proceso de escalonamiento, si por algún casual obtenemos una fila en la que todos sean ceros, es decir, que la ecuación sea de la forma 0 es igual a 0, que es una obviedad, pues eso se elimina, ya que no me aporta ninguna información. Una vez obtengamos ese sistema escalonado, lo que haremos es resolverlo de abajo arriba. Es decir, comenzaremos por aquella ecuación donde solo hay una incógnita, esa la sustituiremos en la ecuación anterior donde tenemos dos incógnitas y obtendremos la segunda, y así sucesivamente. Algo que ya conocéis y que pues, resulta bastante lógico. Bueno, para obtener ese sistema escalonado equivalente, lo que podemos realizar son las siguientes transformaciones como ocurrían en la unidad de matrices. Podemos intercambiar el orden de las ecuaciones. Yo las puedo colocar en el orden que a mí me interese y esto pues, no afectará al resultado. ¿Esto para qué será importante? Pues recordad que me interesará comenzar por ecuaciones en las que haya un 1 al principio, ¿de acuerdo? En la primera columna. Podré multiplicar una ecuación por un número distinto de 0, pues porque a lo mejor para mí me interesa eliminar las fracciones, se me ocurre. Podré a una ecuación sumarle otra multiplicada por un número, lo que llamábamos combinación lineal. Es decir, para conseguir aquellos ceros y escalonar la matriz, lo que hacíamos era multiplicar una fila, es decir, una ecuación, por un número y sumársela o restársela a otra fila. Y así conseguíamos eliminar algunos números, conseguir ceros. Bueno, ¿qué orden debemos seguir para escalonar este sistema de ecuaciones? Que lo representaremos como si fuera una matriz, pues igual que hacíamos en esa unidad. Para hacer ceros en la primera columna, salvo el primer número, lo que utilizaremos será la ecuación de la primera fila. Y que, como os decía, me interesará que ese primer número sea un 1. Si no lo es, ¿qué podría hacer? Pues cambiar el orden de las columnas o de las filas. ¿De acuerdo? Ojo si cambio el orden de las columnas, que cuando resuelva el sistema deberé tener en cuenta al despejar qué incógnita es cada una, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si cambio la primera columna con la tercera, se supone que estamos cambiando la x con la z. Al resolver, cuando despeje la última incógnita de la última ecuación, esa no será la z, sino será la x, ¿de acuerdo? Una vez tenemos ceros en la primera columna, salvo el primer número, que hacemos? Obtener ceros en la segunda columna. Y para eso utilizaremos la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Si tengo un 1 en esa segunda fila, en esa segunda ecuación, me resultará mucho más fácil. Si no lo tengo, lo que puedo hacer es cambiar de orden esas ecuaciones, esas filas, ¿de acuerdo? Y así continuaría con la tercera columna. Es decir, para hacer cero en la tercera columna, debo utilizar esa tercera ecuación. Y así sucesivamente si hubiera, por ejemplo, sistemas con 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Bueno, y aquí os recuerdo lo de tener un 1 o un menos 1 en ese número que llamamos pivote, que siempre me resultará mucho más sencillo a la hora de aplicar las combinaciones lineales y obtener los ceros. Bueno, recordamos algo teórico que se aplica en el método de Gauss y era aquello que eran una ecuación linealmente independiente o linealmente dependiente. Bueno, pues aquella linealmente dependiente, como la palabra indica, era aquella que dependía de las demás. ¿Y qué quiere decir esto? Por no repetir la palabra dependiente, bueno, pues que la puedo formar como una combinación lineal de las otras. Es decir, yo puedo tener una ecuación que puede ser el resultado, por ejemplo, de tener
otra ecuación, multiplicarla por 2 y sumarle otra ecuación distinta. Y como resultado obtengo esa tercera, ¿de acuerdo? ¿Esto en qué se traduce? Pues que al escalonar este sistema de ecuaciones obtendré una fila que son todo ceros, es decir, una ecuación que son todo ceros. Esa ecuación que es 0 igual a 0 viene de ser el resultado de ser una combinación lineal del resto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando resolvamos un sistema por Gauss, al final nos quedaremos con aquellas ecuaciones que son linealmente independientes, es decir, esas filas que no eran todo ceros, ¿de acuerdo? O esas ecuaciones que no son 0 igual a 0, ya que no me aporta información. Bueno, dicho un poco este rollo, vamos a cosas concretas y a ver un ejemplo que es lo que más nos interesa y con lo que mejor se nos quedará. Tenemos, como veis, un sistema formado por 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y es un sistema lineal porque las 3 incógnitas, x, y z, son de primer grado, ¿de acuerdo? Para más información, es un sistema no homogéneo, ya que el término independiente, que son 0, 1 y menos 3, no son todos ceros. Bueno, pues ¿cómo lo resolveríamos? Lo que hacemos es colocar esos coeficientes, lo que multiplica cada letra, ordenados, ¿de acuerdo? Y obtenemos este sistema o esta matriz, ¿de acuerdo? Si observáis la primera fila, el 1 es el coeficiente de la x, el menor 2 es el coeficiente de la y, el 1 el coeficiente de la z y el 0 es el término independiente. Y los separo con una barra vertical para distinguir qué son los coeficientes de las variables y qué son los términos independientes. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora? Escalonar esta matriz. ¿Y por dónde empezamos? Por la primera columna, es decir, donde tengo S2 y S-1, deberé conseguir un 0. ¿Y en qué me apoyaré? Pues en el número que aparece redondeado, que es el de la primera fila. Recordad, para hacer ceros en la primera columna, utilizo la primera fila. Para hacer ceros en la segunda columna, utilizo la segunda ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo consigo que S2 y S-1 sean ceros? Bueno, pues fácilmente se observa que la tercera fila, si yo a esa tercera ecuación le sumo la primera, menos 1 más 1, obtendré un 0, ¿de acuerdo? Y en la segunda, un pelín más complicado, pero sigue siendo fácil, lo que puedo hacer es, si multiplico la primera fila por 2 y se la resto el resultado a la segunda fila, a esa segunda ecuación, obtendré otro 0. Aquí veis cómo quedaría, ¿de acuerdo? Entonces tengo la segunda fila, tengo 2 menos 2 por 1, que es 0. Tengo 1 menos 2 por menos 2, que sería 4 positivo, 1 más 4, 5. Y en la tercer número tengo 4 menos 2 por 1, es decir, 4 menos 2, 2. Y en la última, 1 menos 2 por 0, que es 0, pues 1. Y en la última simplemente lo que hemos hecho es sumar la última fila más la primera fila. Es decir, la última ecuación más la primera ecuación. Tengo menos 1 más 1, que es 0, 3 menos 2, que es 1, 1 menos 1 más 1, que es 2, y menos 3 más 0, que es menos 3. Ya tengo esos ceros en la primera columna, ahora debo tener un 0 en esa segunda columna, es decir, un 0 donde aparece el 1. ¿De acuerdo? Para eso me apoyaré en el 5. Si me resulta más cómodo, lo que puedo hacer es cambiar el orden de las filas. ¿De acuerdo? Y si no, pues lo puedo hacer directamente porque el caso no me complica mucho más. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es multiplicar por 5 la tercera fila y al resultado lo que haré es restarle la segunda fila, es decir, restarle la segunda ecuación. Así tengo 5 por 1, 5, menos 5, que será 0. ¿De acuerdo? Y tengo ese primer 0. Donde tenía ese 2 de la tercera fila, lo que haré será multiplicar ese 2 por 5, que es 10, y le restaré la segunda fila. Es decir, le restaré 2. Pues tengo 5 por 2, 10, menos 2, que es 8. Y en el último número lo que hago es multiplicar ese 3 negativo por 5, que será menos 15, y le resto la segunda fila, es decir, el menos 1. Pues menos 15, menos 1, menos 16. ¿De acuerdo? Y si observáis ya tengo ese sistema escalonado, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que hago es ese sistema escalonado lo vuelvo a escribir con sus incógnitas, ¿de acuerdo? Es decir, cada coeficiente que me queda distinto de 0 es lo que multiplican a x y z. La primera columna es la de las x, la segunda la de las y y la tercera de las z. Y lo que aparece a la derecha de la barra vertical es los términos independientes, ¿de acuerdo? Así pues, ahí tenéis ese sistema como quedaría, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora simplemente tenemos que resolver este sistema ya escalonado y lo haremos de abajo para arriba. Es decir, empezamos por la ecuación donde solo hay una incógnita, sustituimos en la ecuación donde hay dos incógnitas, etc. Bueno, como os digo, empezamos por la última ecuación, siempre de abajo para arriba. Si despejamos la z, obtenemos que es menos 2.
Sustituimos ese valor de menos 2 en la segunda ecuación. Y así tendremos que 5 por i más 2 por z, esa z es menos 2, es decir, 2 por menos 2, que es menos 4. Y si despejo, pues obtengo que la i es igual a 1. Sustituimos ese valor de z igual a menos 2 y ese valor de i igual a 1 en la primera ecuación. Y así ya puedo despejar en esa primera ecuación el resultado de la x, que sería 4. Esa terna, es decir, esos tres resultados, es lo que forman la solución del sistema. Y tienen que ir juntos los tres. No la solución es x igual a 4. No, la solución es x igual a 4, y igual a 1 y z igual a menos 2. Los tres juntos. ¿De acuerdo? Como la solución es única, se trata de un sistema compatible determinado. Bueno, vamos a estudiar los distintos tipos de soluciones o de sistemas que nos podemos encontrar al aplicar Gauss, que es algo que ya explicamos en el primer vídeo. Bueno, pues al escalonar el sistema, lo que puede ocurrirnos es que nos aparezca una última ecuación al final de todo, al acabar de escalonar, en la que tengamos 0 igual a un número, es decir, 0 igual a k. Bueno, pues 0 igual a un número, pues son dos números distintos, el 0 y ese número, o sea cual sea. Como eso es imposible, quiere decir que no tiene solución el sistema, por lo tanto es incompatible. En el caso de que no aparezcan ecuaciones con esa forma de 0 igual a k, 0 igual a un número, tenemos dos opciones, dentro de que el sistema será compatible. Que el sistema sea compatible determinado, es decir, que tenga una solución, que será cuando el número de ecuaciones será igual al número de incógnitas, ¿de acuerdo? Y despejamos como acabamos de ver. De abajo a arriba, de una en una, ¿de acuerdo? Y en el caso de que tengamos un número de ecuaciones menor que el de incógnitas, pues ese sistema tendrá infinitas soluciones, será un sistema compatible indeterminado. Entonces lo que podremos hacer es utilizar una serie de parámetros que ya veremos más adelante en otro vídeo. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que os he comentado. En el primer caso, veis, en la última fila, en la última ecuación, tenemos 0 igual a 6. Eso es imposible, por lo tanto el sistema es incompatible, no tiene solución. En el segundo caso, tenemos un sistema donde tendríamos tres incógnitas, las tres primeras columnas, la última columna, recordad que es el término independiente, con tres ecuaciones, que son las tres filas. Por lo tanto, como el número de filas o el número de ecuaciones coincide con el de incógnitas, hay una única solución, que despejaríamos de abajo para arriba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 2,6 que aparece recuadrado sería que 2z es igual a 6. De ahí despejaría la z, que sería igual a 3, e iría subiendo hacia la segunda ecuación y luego hacia la primera. Y el último caso es un sistema compatible indeterminado, con infinitas soluciones. Como observáis, hay tres columnas más una del término independiente, es decir, hay tres incógnitas y solo tenemos dos ecuaciones, ya que la última es una combinación lineal del resto, por eso son todos ceros. Por lo tanto, como el número de ecuaciones es menor que el de incógnitas, este sistema no tiene solución. Bueno, pues esto es todo lo que queríamos ver en este vídeo de hoy.